Hola, bienvenido y bienvenida a Mil Maneras de Ser Profe, un podcast donde entrevisto a docentes de diversos contextos. Hoy mi invitada es Erika Valenzuela, una educadora diferencial especialista en discapacidad visual. Nos contó su experiencia en colegio, su trabajo con Tiflotecnologías y su actual rol como académica de la UNCE en la carrera de Pedagogía en Educación Especial, con especialidad en personas ciegas y retos múltiples. Además, nos dejó tremendo desafío para convertirnos en un aporte para el desarrollo de la inclusión en nuestro país. Quédate muy atento y atenta al capítulo. No te olvides de seguirme en Instagram, YouTube y Spotify. Dale like y comparte para llegar a más profes. Y ahora sí, nos vamos con la entrevista. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, Cata, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Oye, de partida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Erika, tú hoy eres educadora diferencial, especialista en discapacidad visual, ¿cierto? Así es. ¿Qué te motivó a tomar este campo de la discapacidad visual? ¿Y cuál ha sido tu recorrido en este contexto? Mira, yo creo que la principal motivación era buscar algún tipo de carrera que tuviera un fuerte componente social, de ayuda a los demás, pero la verdad es que esta carrera era absolutamente desconocida cuando yo ingresé. Y recuerdo que en la escuela donde yo estaba tenía un grupo diferencial y había una especialista en educación diferencial, pero no en visión. Entonces postulé a la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación y nos hacían pruebas al ingresar. Y quedé en esta especialidad. Y bueno, le fui tomando el gusto a esta carrera que era absolutamente desconocida, aprender tantas cosas relacionadas con la visión, lo importante que es la cantidad de información que nos entrega. Me fui perfeccionando en el área y la verdad es que ha sido un gran desafío durante todos estos años de estar ejerciendo. Y bueno, me he movido en varios campos. He trabajado en escuela, he trabajado con la primera infancia, con bebés, con adultos también. He estado trabajando en lo que es informática para personas con discapacidad visual, que es un área que me apasiona completamente. A mí me encanta el área de la informática, así que creo que esa es la especialización en la cual he ido incursionando este último tiempo para favorecer los que son los procesos de rehabilitación de las personas que quedan ciegas o de los adolescentes también que usan muchísimo la tecnología y eso en el fondo favorece los procesos de inclusión. ¿Eso es lo que se llama las tiflotecnologías? Así es, Tiflotecnología, sí. Muy Buenísimo. bien, Ya, estás después, informada. sí, me informé. Ya, después nos vamos a ir metiendo en ese tema también, porque lo encuentro muy interesante. Es bellísimo, es apasionante. Me imagino, me imagino. Sí, Entonces, claro, has trabajado con distintas edades también. ¿Has sí, trabajado en contexto escolar? así es. Partí trabajando en jardines, primero jardines infantiles, donde habían niños con discapacidad visual. En el primer jardín infantil que hubo acá en Chile para niños con discapacidad visual y donde habían también niños, lo que se conoce ahora como normovidente. Es un concepto bastante extraño según mi punto de vista, pero sí, está siendo muy utilizado. Bueno, y luego trabajé en escuelas especiales de discapacidad visual y me pasé al área de la educación básica y educación media en los programas de integración. Cuando nacieron los programas de integración hace muchísimos años ya. Y bueno, he estado en todo ese proceso de cómo ha ido cambiando la mirada y el modelo que tenemos hacia la discapacidad y cómo hemos ido transitando hacia procesos que son mucho más inclusivos. Que desde mi punto de vista, mi experiencia, nos falta mucho por recorrer todavía. La verdad es que Ya. estamos en muchas áreas desde el enfoque
de la integración. Todavía nos ha costado avanzar a una plena inclusión, así que hay harto por hacer en esa área. Me imagino, me imagino. Y en esta experiencia que tuviste en escuela, en este contexto, ¿qué metodologías o qué herramientas se utilizaban en ese momento y qué diferencias tienen con las que se utilizan hoy día para acompañar a estos estudiantes con discapacidad visual? Esencialmente lo que hacíamos, porque hace algunos años atrás, lo que se utilizaba muchísimo, lo que estaba en boga eran los grupos diferenciales. Entonces en las escuelas habían niños con discapacidad y eran derivados a estos grupos diferenciales. Y cuando emergió la ley o el decreto 170 más bien, que tiene que ver con la subvención, pero también tenía que ver con la normativa que regulaba a los profesionales que trabajaban y diagnosticaban a los niños con discapacidad. Entonces se empezó a gestionar un trabajo más en conjunto con el profesor de aula y esencialmente nuestra labor consistía en hacer adecuaciones curriculares. Esto es desde el punto de vista desde la integración, de ese enfoque. Por lo tanto, teníamos reuniones de manera semanal con los profesores de asignatura e íbamos determinando en qué nosotros teníamos que hacer una adecuación curricular. Y si los niños presentaban mucha dificultad, entonces lo que hacían era derivar a los niños al aula de recursos y ahí tenían que rendir su prueba. Y esto ha ido evolucionando, porque la verdad es que lo que se pretende es que el niño y que la escuela sienta que ese niño es parte de ese curso, no es el niño o la niña de integración, que era un lenguaje bastante común. Este niño es de integración y no, los niños son de las escuelas. Entonces, en lo que se trabaja mucho ahora es en base al diseño universal de aprendizaje. Eso quiere decir que el currículum y las estrategias que se utilizan tienen que tener las suficientes miradas y las diferentes formas de presentar la información o las diferentes formas en las cuales el niño puede dar a conocer la información de manera tal que podamos dar respuesta a toda la clase. Y eso sin duda es mucho más inclusivo que estar haciendo una adecuación curricular para todos los niños. Claro, pero es igual, sí o sí nos genera más trabajo, ¿no? Porque de cierta manera nos invita o nos obliga a trabajar de manera súper interdisciplinaria con los docentes que están en aula, con las personas que trabajan en los departamentos PIE, ¿cierto? Así es. Y yo siento que en ese sentido seguimos estando al debe en nuestra educación, porque no le dan más horas a los profesores para este trabajo interdepartamento, multidisciplinario, donde tenemos que reunirnos semanalmente necesariamente para poder ir evaluando las estrategias que estamos utilizando, creando otro tipo de estrategia, viendo de qué manera trabajamos en conjunto con todos los profesores, de manera tal que el currículum tome sentido para el estudiante, para todos los estudiantes. Los profesores de aula tienen, si es que tienen niños en el programa de integración, tienen solo 3 horas a la semana máximo como para poder reunirse con los especialistas. Entonces, la verdad es que en ese sentido, el trabajo que nosotros llevamos a cabo como especialistas es bastante arduo, porque lo que tratamos de hacer es compensar esas horas que no nos podemos reunir con los profesores y presentar una estrategia, una dinámica de trabajo que favorezca finalmente tanto a los niños como también los profesores que trabajan con ellos. Claro, claro. Sí, porque desde mi perspectiva yo creo que sí se han visto avances a nivel de políticas públicas respecto a la incorporación de estos profesionales a las escuelas y todo, pero claro, si no tenemos el tiempo para planificar estas actividades o si no, incluso si no tenemos la cantidad suficiente de profesionales dentro de las escuelas, es súper complejo poder llevar a cabo esta inclusión que tú misma dices que necesitamos alcanzar. Sí,
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Cata, en el sentido que las políticas públicas en cuanto a educación han avanzado muchísimo. Tenemos mejores infraestructuras, hay cursos de capacitación también, hay nuevos decretos, leyes, etcétera, etcétera. Pero siguen existiendo brechas en nuestra educación. Por lo tanto, hay algo en lo cual estamos fallando todos como sociedad, las escuelas, las comunidades, algo nos está faltando. Y dentro de ese algo yo creo que también se requiere mucho más apoyo a los profesores de aula, eh, que la profesión sea mucho más valorada también. Y creo que ahí estamos al debe hace muchísimos años y eso Sí. no ha cambiado. Sí, eso tienes toda la razón. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y Erika, ¿cómo se trabaja, más allá de los aspectos académicos, cómo se trabaja el ámbito de más socioemocional con esto? Mira, todo depende de la edad en la cual ellos adquieren la discapacidad visual. Cuando tenemos niños que nacen ciegos congénitos, que consideramos ciegos congénitos hasta los 2 primeros años de vida, más o menos 3 primeros años de vida, si el niño pierde la visión en esta etapa, son ciegos congénitos. Entonces, desde los primeros años lo que hacemos es un trabajo muy fuerte con la familia, porque el duelo que se vive es tremendamente importante e impacta de manera muy significativa a todo ese grupo familiar. Por lo tanto, el trabajo mancomunado que hay que hacer con otros profesionales para darles apoyo a esas familias es tremendamente importante. Y paralelamente vamos trabajando diferentes tipos de estrategias con el niño de manera tal que podamos ir desarrollando los procesos cognitivos y emocionales de acuerdo a su edad cronológica. Por lo tanto, vamos potenciando todo lo que son las sensaciones, las percepciones, con diferentes tipos de materiales, de texturas, de tamaño. Y vamos acercándolo también al sistema Braille, que es un sistema bastante complejo de lectoescritura, por lo tanto requiere de elementos previos que tienen que estar muy bien asentados en el sujeto para la adquisición. Y ya cuando los niños tienen alrededor de 5 años más o menos, vamos preparándolos para el apresto de la lectoescritura Braille, con muchísimo material. Ahí la verdad es que la creatividad tiene que ser muy importante porque tenemos que estar elaborando materiales que, si bien hay un estándar de las características que tienen que tener esos materiales, depende también de las capacidades que tiene ese sujeto. Y en ese sentido tenemos que ir haciendo adecuaciones en la medida en que eso lo permita. Y también vamos trabajando con el estudiante en técnicas de orientación y movilidad, de manera tal que logre una independencia, porque no solamente pretendemos que los niños tengan un buen proceso de inclusión escolar, sino que también sean independientes, sino que también se sientan partícipes de grupos de amigos y que sientan que las condiciones no son diferentes. Y para eso tenemos que trabajar entonces fuertemente la independencia de los niños, tanto desde la mirada del propio sujeto como también de la familia, porque las familias tienden a sobreproteger. Y ahí entonces realizamos un trabajo muy importante entre los educadores diferenciales, los psicólogos y, en caso de ser necesario, también las asistentes sociales. Y en la etapa ya... multidisciplinario. Así es. Y en la etapa escolar, bueno, seguimos acompañando en todo este proceso porque, bueno, el 80% de la información que nosotros recibimos como humanos viene dado por la visión. Por lo tanto, cuando carecemos de esta, el mundo se vuelve una incógnita tremendo. Entonces, trabajar con los sentidos vicariantes, que son el resto de los sentidos, ¿verdad? Y con las sensaciones y las percepciones, es muy relevante para lograr un desarrollo del sujeto de manera integral.
Y cuando quedan ciegos, los niños o los adolescentes, los adultos también, hay mucha discapacidad visual por diabetes, por glaucoma también, por cataratas. Por lo tanto, en las personas adultas, lo que tratamos de hacer es rehabilitar e insertar en la medida en que ellos lo requieran. Hay algunos que solamente requieren, por ejemplo, aprender a movilizarse de manera independiente con el bastón y a utilizar el teléfono como herramienta de comunicación. Hay otros que requieren volver a insertarse en la vida laboral, y ahí hacemos cursos de capacitación donde utilizamos las tecnologías para que puedan insertarse a sus puestos de trabajo. Y el gran desafío creo que tenemos es con los adolescentes cuando quedan ciegos. Porque tenemos que trabajar fuertemente la autoimagen y el autoconcepto. Y ahí la verdad es que se nos presentan grandes desafíos porque es una edad compleja. La adolescencia es una etapa compleja del ser humano. Entonces, el quedar ciego a esa edad también dificulta mucho más el trabajo. Es un arduo trabajo, pero se Me logra. imagino, claro, Sí. no, de todas maneras, pero también me imagino que un caso así dentro de una escuela, también el trabajo es con el resto, no solamente con este Sí, adolescente, sino que sí, también con el con todas. entorno. Sí, porque lo que hace el entorno, fíjate, es tratar de evitar el tema. Ni siquiera mencionar palabras que tengan que ver con la visión. Y ahí lo que hacemos es segregar a los sujetos. Entonces, me ha pasado muchas veces que he ido a dar charlas a las comunidades educativas y yo me refiero al ciego: mira esto, toca esto, observa. Entonces me quedan mirando y me dicen: pero ¿por qué utilizas ese lenguaje si no lo puede ver? Claro. Pero al contrario, le digo yo, o sea, no solamente observamos a través del sistema visual, también tocamos, y eso también permite observar. No podemos limitar el lenguaje, no podemos, cuando nos encontramos con una persona ciega, tratarlo como un pobre ser, porque eso significa segregar, y las personas ciegas lo sienten y lo resienten una y otra vez. Pasa lo mismo, no sé, cuando te encuentras con un ciego en la calle y la gente va y lo toma del brazo, sin siquiera preguntarle si requiere ayuda, dónde quiere ir, si quiere esa ayuda también, si quiere que sea yo quien lo acompañe. Nos cuesta eso como sociedad todavía, nos cuesta Sí. acercarnos a la discapacidad visual. Me he dado cuenta también en el lenguaje que se usan los diminutivos, como el cieguito o la El cieguita. cieguito, sí. El no vidente, por favor. Hay un lenguaje que nunca debiéramos seguir usando y nosotros insistimos mucho en eso. El cieguito, invidente, que hasta en la televisión, el invidente, el no vidente, el cieguito. Todos esos son términos que lo único que hacen es segregar y recordarle a la persona ciega que es parte de esta sociedad, pero aparte de esta sociedad. Perfecto, claro. Claro, o sea, esa parte es como lo que llamamos integración, ¿cierto? Que es parte de esto, pero Así también es, dentro de un sí, grupo más pequeño. justamente, sí, sí. Claro. Seguimos ¿Y qué desde el punto conceptos de vista invitas tú a usar? ciego, Ya, persona ciega, persona con perfecto. discapacidad visual, eh, persona con baja visión. Esos son los términos correctos. El lenguaje, yo creo que cada vez que lo adornamos, segrega mucho más, en todo sentido. Entonces, si nos encontramos, si vemos una persona que no ve, esa persona es ciega, no tiene otro apelativo, no tiene otro adjetivo tampoco el cieguito, que pobrecito, que cómo me acerco, cómo se lo digo. No, tenemos que referirnos a esa persona tal cual lo hacemos con cualquier otra persona. Claro, Es la única perfecto. manera de lograr procesos que realmente sean inclusivos. Inclusive. Uf, sí, toda la razón, Erika, Hay qué harto fuerte, pero es desafío. verdad. Pues Sí, claro, porque no nos damos cuenta muchas veces. Quizás puedo pensar que al mencionar un cieguito, una cieguita, estoy siendo empática, estoy siendo tierna y en así es. realidad el efecto es todo lo contrario. Ujú. Sí, sí. Me ha Sí. pasado también, eh, hasta con médicos me ha pasado cuando me preguntan cuál es mi profesión.
Ah, me dice, entonces usted le enseña con las manos. No, le digo yo, es ciego. Ellos, ellos utilizan el braille, los médicos, imagínate. ¿Y cómo me dicen? ¿Y cómo aprenden a leer con las manitos? Entonces, el usar diminutivo, la verdad es que lo único que hacemos es que decir, pobre ser que quedó Pobrecito. ciego. Sí, Sí, pobrecito, quedó sí, sí, es ciego. cierto, Sí. es verdad. Oye, Erika, y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que haces hoy? ¿A qué te dedicas? Yo tengo entendido que trabajas para dos instituciones distintas. Cuéntanos un poco el trabajo que haces con ambas. Sí. Bueno, en estos momentos trabajo como académica de la carrera de educación especial con especialidad en personas ciegas y retos múltiples. Ampliamos la mirada ahora también a los retos múltiples, que son aquellos sujetos que tienen más de una discapacidad. Esta carrera se da en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UNCE, y es la Sí. única a nivel nacional y es la única a nivel latinoamericano, lo que nos tiene también muy contentos, porque también tenemos un magíster que es en educación especial, en retos, y tenemos estudiantes de otros países, así que eso nos llena de orgullo también. Y aparte de trabajar en la ONCE, soy asesora en todo lo que tiene que ver con las adecuaciones que se le hacen a las pruebas de ingreso a la universidad en el DEMRE. Entonces, pertenezco a un grupo de especialistas. Hay diferentes mesas con diferentes especialistas en el DEMRE según la discapacidad de los estudiantes. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es recibir las solicitudes, revisar los diagnósticos que ellos envían y dependiendo de esos antecedentes, nosotros decimos, ok, la adecuación que está solicitando es aprobada o bien requerimos más antecedentes. Trabajé también en la Universidad de Chile hace algún tiempo realizando prototipos de software para potenciar la cognición en los niños ciegos. Un trabajo muy bonito, muy arduo también y que ojalá algún día se recupere porque es un trabajo que, bueno, económicamente es bastante costoso llevarlo a cabo, pero el hecho que podamos tener tecnologías para los niños que los acerquen a los juegos, que permitan el desarrollo de su cognición, la verdad es que es bastante inclusivo también. Claro. Así Y que feliz con esos todo lo que hago. juegos, Uh-huh. esos juegos o esos software, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Se pueden implementar en las escuelas o son instituciones específicas para personas con discapacidad visual? ¿Cómo se implementan esos Mira, estos programas? software, lo último que te mencioné de la Universidad de Chile eran prototipos de software, por lo tanto solo quedaba en eso, en un prototipo para hacer investigación. Perfecto. Pero hay diferentes software que se pueden descargar desde la web, hay lectores de pantalla, hay amplificadores de caracteres también que son gratis, hay unos que son muy costosos, pero hay otros también que tienen versiones gratis y que son los más utilizados. Hay diferentes tipos de aplicaciones para los teléfonos también que le permitan a la persona ciega ser mucho más independiente. Y eso nos tiene muy contentos porque cada vez nos encontramos con herramientas que favorecen la independencia y que permiten la mayor inclusión de la persona con discapacidad. Hay una institución española que se llama, la sigla es ONCE, con una C, Organización Nacional de Ciegos Españoles, y ellos en su página tienen muchas herramientas donde explican, herramientas tecnológicas, donde explican qué permite potenciar. Por lo tanto, yo creo que son muy buenos datos para que las personas que trabajan con la discapacidad visual acerquen a los sujetos a este mundo y así entonces vamos favoreciendo una mejor inclusión. Qué buena. ¿Y cómo llegas tú a ese trabajo de estos prototipos de software? ¿Cuál es tu aporte en la creación, en la planificación? ¿Cómo se va desarrollando un programa digital para esto?
Ese trabajo yo lo conocí porque en la escuela de ciegos donde trabajaba llegó un investigador de la Universidad de Chile y él trabajaba con estudiantes de ingeniería de la Chile. Y entonces lo que ellos hacían, los ingenieros, era decir, ok, se me ocurre que a través de este prototipo de software podemos potenciar, no sé, el pensamiento inductivo en los niños. Y entonces lo que hacíamos, ellos hacían la propuesta y yo como educadora diferencial y en el grupo que estábamos, proponíamos cuáles eran las mejores metodologías, los mejores contrastes, los sonidos espacializados para que el niño que tenía ceguera total supiera cómo ubicarse en el juego. Y se lograron resultados muy bonitos que fueron bastante premiados. Y lo último que conocí, que habían creado un prototipo de software para que las personas ciegas pudieran orientarse espacialmente en la calle. Y nosotros acá en Chile se creó un software que se llama Lazarillo y ese software permite que la persona ciega se pueda orientar en el espacio. Entonces lo que hace ese software es mapear diferentes tipos de instituciones y quedan registradas. Entonces llega un ciego a ese lugar y dice, bueno, tú te ubicas, por ejemplo, tú te ubicas en el patio central de la UNCE y a tu derecha está registro curricular y a tu izquierda está la biblioteca, etcétera, etcétera. Y además te permite planificar una ruta. Por lo tanto, tú le dices, estoy en tal calle y yo quiero llegar a tal lugar. Y Lazarillo te dice, ok, tienes que caminar hacia ese paradero y te va indicando todo el camino donde estás dirigiéndote. Así que creo que se están haciendo cosas en el mundo de la tecnología que van a favorecer mucho el desarrollo de diferentes habilidades en las personas ciegas. Hay mucho por hacer, muchísimo. Sí, Hay sin lentes duda. también, lentes que, bueno, nosotros no los tenemos acá, pero hay lentes que van entregando información, van unidos a un semicasco que se ponen en conjunto con estos lentes y el ciego se va desplazando con un bastón y te va entregando información de la ruta, también te va señalando cuando hay algún peligro, por ejemplo, para que tengas la precaución previamente. Perfecto. Hay otras técnicas, tuvimos acá en la universidad hace un tiempo a un ciego que capacita en lo que es la ecolocalización. La ecolocalización es el sonido que emiten los murciélagos para ubicarse espacialmente. Y él vino a capacitar a varios ciegos a Chile. En la UNCE hicimos el programa para que a través de la ecolocalización y la utilización de un bastón pluma, que es un bastón muy liviano, se pudiesen orientar mejor espacialmente. Así que la verdad, Cata, es que hay cosas muy lindas que se pueden utilizar. Trabajamos mucho con la tecnología. También trabajamos las matemáticas para los ciegos, bueno, el lenguaje. La verdad es que tratamos de hacer y con nuestros estudiantes, de tener una formación integral en los educadores diferenciales de manera tal que puedan dar respuesta a todos los rangos etarios y a todas las necesidades que se presentan. Claro, esa es la idea finalmente. Así es. Oye, qué interesante, es todo un mundo súper desconocido igual. Muy desconocido, sí, y que los invito también. Yo invito a toda la comunidad que nos puedan ir a conocer o que me escriban, si así lo desean, porque a veces no nos atrevemos, porque cuando preguntamos qué es lo peor que nos puede pasar en cuanto a discapacidad, y la respuesta es quedar ciego. Entonces siento que esto nos limita en cuanto a poder acercarnos y conocer acerca de la discapacidad, vivir la discapacidad también y darnos cuenta que hay mucho en lo cual podemos entregar, muchas cosas por hacer y que favorecen
la ayuda hacia otras personas. Sí. Oye, Erika, entonces tú, haciendo como un resumen de lo que nos estabas contando, has trabajado en estas tecnologías, ¿cierto? Herramientas tecnológicas para personas con discapacidad visual. Tienes también tu labor dentro del DEMRE haciendo adecuaciones para las herramientas, o sea, para la PAES particularmente, Así es, ¿no? para la PAES, sí. Perfecto. Y también trabajas en la UNCE como docente apoyando a los profesores en formación en la carrera Así es, de educación diferencial, ¿cierto? sí, así es. Perfecto. Entonces, en ese último contexto, como profe universitaria y viendo también tu recorrido hacia atrás, ¿y qué cambios, qué actualizaciones se han hecho o crees tú que vamos en lo mismo respecto a estas metodologías o a estas herramientas que hoy existen para el apoyo a personas con discapacidad visual? Yo creo que hemos avanzado mucho, la tecnología nos ha permitido avanzar muchísimo. Em, Ahora existen máquinas, las impresoras 3D que son maravillosas y nos permite crear mucho tipo de material tridimensional que favorece el desarrollo de la cognición en los ciegos. Todo lo que te nombraba recién de las tecnologías que antes no estaban, todo lo teníamos que hacer a mano, todo era creación y nos demorábamos horas en poder realizar un material. Ahora no. En el ámbito de las matemáticas están estas calculadoras inteligentes también. Tenemos máquinas de escribir en braille que son eléctricas, que nos permiten ir guardando un registro de los avances que tienen los estudiantes. Los lectores de pantalla también. Hasta los bastones han ido evolucionando, de un bastón que era muy pesado, ¿verdad? Que a veces se nos doblaba fácilmente, ahora existen bastones que son muy livianos, todavía de un alto costo, pero hemos ido avanzando. Yo creo también que hemos avanzado en cuanto a las instancias que tenemos para rehabilitar a las personas con discapacidad y de insertarlos o de reinsertarlos más bien en el mundo laboral. También yo creo que en ese aspecto hemos avanzado, así como también en la atención temprana, que es la estimulación que tenemos que darle a los bebés ciegos en compañía de la familia para poder potenciarlos desde las primeras infancias sin que tenga un retraso significativo en cuanto a sus compañeros, en lo que aprendizaje se refiere. Así que, y con los avances que hay en cuanto a la tecnología, yo creo que vamos a avanzar a pasos agigantados en procesos inclusivos desde ese punto de vista. Y creo que el desafío está en que como sujetos seamos más inclusivos. Tenemos ahora mucha tecnología, hartas herramientas, hemos mejorado las metodologías, los materiales que se utilizan, etcétera, pero nos falta como sociedad ser mucho más inclusivos. Sí, 100%. No relevar la discapacidad, sino que relevar al sujeto. Eso nos hace falta. Claro, qué importante. Así ¿Y es. cuál crees tú que es la preparación que le entrega ahí la universidad a los estudiantes que están en proceso de formación? Es bastante integral la formación que damos porque les entregamos herramientas para poder trabajar desde el punto de vista emocional con las personas ciegas y con las familias también. Tenemos toda una línea práctica que parte el primer semestre y todos los semestres. Tenemos la carrera, dura 10 semestres y en cada uno tenemos una práctica. Y pasamos por el área de la atención temprana, luego todo lo que es primera infancia también, jardines infantiles, sala cuna, tenemos práctica en educación básica, en media, con los proyectos de integración. Trabajamos también con adolescentes, hacemos práctica con adultos ciegos también, en inserción laboral, así que
la formación es bastante íntegra porque todas las actividades curriculares de cada semestre apuntan a la práctica que está en ese semestre. Así que nos paseamos por todo el currículum también. Es una formación muy, muy integral. Muy completa. Completa. Y también tenemos segundo idioma dentro de la formación. Nuestros estudiantes aprenden también lengua de señas chilena, porque tenemos práctica donde se trabaja con sordos ciegos, con retos múltiples, así que es fundamental no solamente entender y manejar aspectos relacionados con la visión, sino que también con sujetos que tienen otras discapacidades. Oye, Erika, como para ya ir cerrando, un poco que ya lo has comentado, pero en términos generales, ¿cómo ves tú el futuro de la educación inclusiva acá en Chile? Yo quisiera pensar, Catalina, que tenemos un futuro auspicioso en lo que es inclusión acá en el país y a nivel mundial también. Pero me preocupa enormemente de qué manera nos hemos vuelto más individualistas cada vez. Y eso no nos favorece para tener procesos inclusivos que sean verdaderos. Yo creo que en la medida en que nuestros sujetos con discapacidad tengan un apoyo y una contención de parte de familias, ¿verdad? Que estén comprometidas con los procesos, eso cuesta muchísimo, no solamente con las personas con discapacidad. En la medida en que tengamos familias comprometidas en los procesos de educación, en la medida en que las familias nos volvamos a encontrar en las comunidades educativas, y en que nos miremos también unos a otros, yo creo que los procesos inclusivos van a ser verdaderos. Pero me falta esa mirada colectiva, esa mirada hacia el otro, al trabajo comunitario, colaborativo. Creo que estamos transitando por una etapa en la vida de todo el mundo, en que nos miramos solo nosotros, en que estamos pendientes solo de la tecnología, que en redes sociales siempre nos vean felices, pero esta no es la realidad. La realidad que vivimos es estar cada vez más solos, más aislados, más metidos cada uno en su celular, tratando de mostrar nuestra mejor versión, pero como la historia es cíclica, yo creo que en algún momento esto se tiene que revertir y vamos a darnos cuenta que la única forma de continuar adelante es a través del apoyo, del encontrarnos con el otro, de mirarnos con el otro y trabajar en conjunto. Oye, me llama mucho la atención lo que mencionas, porque por lo general cuando intentamos establecer como los desafíos para cierto contexto, cierto aspecto, siempre buscamos los desafíos afuera, como el Estado, en las políticas públicas, en los recursos. Sí. Y lo que tú estás diciendo es súper potente porque habla de nosotros, del yo, del ser yo misma y cómo soy yo con el resto. Sí, nos hemos acostumbrado, creo yo, a pedir, a criticar, a creer que es el otro, a que yo tengo la razón en todo, y eso nos ha convertido en seres muy individualistas. Siempre es el gobierno de turno el que tiene el problema. Es el Estado el que no se ha hecho parte de. Son los políticos, ya, pero ¿qué hago yo para aportar? ¿Qué hago yo para cambiar lo que está sucediendo en mi familia, en mi comunidad inmediata, en la escuela donde tengo a mis hijos? ¿De qué manera aporto? Porque nos encontramos con padres que están sobreexigidos, padres que a los bebés les pasan un teléfono para que pueda tragarse una cucharada de comida. Eso yo lo encuentro tremendo. Eso me impacta fuertemente. Creo que es una agresión a la niñez. Es una agresión a la niñez ver a un bebé en el metro con un celular. Es impresionante. Entonces, cada vez estamos dejando más solos a nuestros hijos, creyendo que el teléfono está cumpliendo nuestro rol.
y nos el hemos reemplazo. equivocado tremendamente. Yo creo que la respuesta la estamos evidenciando. Tenemos jóvenes muy desafiantes, jóvenes que se sienten solos, jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas, y eso es producto de lo que nosotros hemos hecho también. Por lo Claro. tanto, la única forma de revertir es mirar, conversarlos en familia y analizar de qué manera yo puedo aportar, no esperar que el otro también me dé todo. Claro. Uf, muchas gracias, qué potente. Como una última pregunta que me llamó mucha atención cuando te contacté y te pedí que nos juntáramos a conversar hoy día. Ujú. Tú me dijiste que te gustaba mucho la idea porque crees que le hace falta visibilidad a lo que ustedes hacen. Así ¿Cómo es. crees tú que esto afecta a su trabajo? Em, hay una alta demanda a nivel nacional por especialistas en nuestra área. Eh, las personas ciegas, los adultos ciegos son muchísimos en estos momentos, han aumentado por el tipo de vida que llevamos, ¿verdad? Hay muchas personas que han quedado ciegas por diabetes, como lo contaba adelante. Por lo tanto, se requiere un trabajo de reinserción, y ese trabajo lo damos nosotros. Nosotros volvemos a habilitar a las personas para que tengan herramientas para volver a a sentirse útiles en sus comunidades. Faltan muchos profesionales en todas las otras regiones del país, pero nosotros nos damos abasto y nos cuesta ser visibilizados, yo creo, porque somos los únicos que dan esta especialidad. Todas las otras universidades que dan la carrera de educación diferencial trabajan con la discapacidad intelectual, ahora con el TEA también, pero con lo que es discapacidad visual, ninguna. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los factores por los cuales no somos muy visibilizados. Y cuando llegan los estudiantes a nuestra carrera es porque vieron la malla, les llamó la atención, se preguntaron, ¿y qué se trabajará acá con ciego? O jóvenes que tienen algún familiar con discapacidad visual, y así han llegado. Y bueno, de una u otra manera, me encantaría que los pequeños videos que subimos con las estudiantes causaran algún impacto y nos fueran conociendo, porque lo que hacemos es mostrar lo que llevamos a cabo en nuestras clases, cómo ellas se preparan para ser educadoras y de qué manera entonces van a enfrentar los desafíos que tiene en estos momentos la discapacidad visual. Y tenemos profesionales repartidos en todo el país, y aún así nos faltan. Tenemos al primer año de egresado una tasa de empleabilidad del 94%. Eso es muy, muy significativo. Muchísimo, claro. Entonces, la mayoría que hace su práctica profesional quedan inmediatamente trabajando, al tiro. Trabajando, Entonces piden claro. autorización las instituciones al Ministerio de Educación mientras reciben el título, Claro. porque si se les va no van a encontrar a nadie. Entonces Exacto. prefieren irlo, sí, validando hasta que se titule. Perfecto. ¿Y qué consejos les entregarías a aquellos estudiantes de pedagogía que están pensando en alguna especialidad o de educación diferencial, o incluso aquellos que todavía no ingresan al sistema universitario y les interesa este tema? ¿Qué consejo o cómo los invitas a este proceso? A mí me encantaría, mira, el 2 de octubre vamos a tener una feria en nuestra universidad donde vamos a mostrar todas las carreras. Y nuestra carrera siempre está súper abierta a ir a las instituciones. Nosotros nos ofrecemos para ir a visitar los liceos, o bien que ellos nos vayan a conocer, y ofrecemos algunos talleres con nuestros propios estudiantes. Donde les mostramos las máquinas para escribir braille, o Ya. les damos una vuelta por la universidad utilizando el bastón con los ojos vendados, les mostramos cómo funcionan los lectores de pantalla o los amplificadores de caracteres,
tanto material en relieve que tenemos, materiales tridimensionales, y fíjate que a muchos les ha llamado la atención porque dicen, yo no imaginaba que existía este mundo, yo no sabía que un estudiante ciego podía seguir aprendiendo con Claro. este tipo de material que lo encuentran maravilloso por lo demás. Entonces, yo los invito, me pueden escribir, pueden entrar a la UNCE también, en nuestra malla, y mandar un correo, nosotros los recibimos encantados. O nos movemos a las comunidades con nuestros materiales, con nuestras estudiantes, para que sean ellas mismas quienes cuenten su experiencia desde la formación. Yo creo que eso es mucho más cercano que una profe que les vaya a hablar. Creo que un par que les cuente es mucho más Claro. bonito aún. Sí. Perfecto, Erika. Oye, muchas gracias por esta Gracias a ti, cátedra. Catalina. De verdad que fue súper interesante todo lo que nos contaste, así que de verdad estoy muy agradecida que hayas aceptado esta invitación. Yo te agradezco a ti porque esta instancia que tú tienes nos permite conocer otras maneras de ser profe. No solamente está el profe de castellano, ¿verdad? O de, hoy de castellano ya no se dice, lenguaje y El comunicación, lenguaje. claro, de historia, de ciencia. No, hay otro mundo también que es menos conocido y que la verdad llena el corazón. Uno termina amando esta carrera, amas después a los ciegos y uno se siente diferente en la vida trabajando con la discapacidad. Yo los invito a que nos conozcan, y aquellos que ya son profes, que vean el magíster. En una de esas se entusiasman y terminan ahí, claro, trabajando también desde otro camino que tiene que ver con los retos múltiples o con las neurociencias también. Perfecto. Vamos a dejar entonces la información del magíster al momento de publicar Gracias, el maravilloso. capítulo. Sí, obvio. Gracias, Catalina. Muchas gracias, de verdad, de Ya. corazón te lo agradezco. Te deseo mucho éxito en tu programa. Muchas gracias, que estés muy bien. Igual tú, un abrazo. Chao, Adiós, chao. chao, chao. Si te gustó esta entrevista, no olvides suscribirte a este canal, darle like al video y seguirme en Instagram. ¡Nos vemos!